Quiero compartir una palabra que entiendo que tiene que ver con nosotros y orando sobre esta noche, sobre este tiempo con ustedes, entiendo que tiene que ver también con lo que estamos viviendo. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1, a partir del versículo 16. Bien, abrimos la Biblia o encendemos la Biblia. Usted elige qué hace, ¿no? Cuán útil es el móvil hoy en día, ¿no? Sin móvil no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué será de mi vida sin un móvil, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Encontró Segunda de Timoteo, capítulo 1, y voy a leer varios versículos. Vamos a arrancar por el versículo 16 y luego voy a continuar con algunos versículos del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Amén. Y no se asuste, yo leo en la NBI, así que si les suena distinto, tranquilo que también es la Biblia. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Capítulo 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Amén. Hay algo muy interesante que tiene que ver con tener una lectura del tiempo que estamos viviendo. Es decir, poder mirar más allá de nuestra circunstancia actual y poder ver lo que está sucediendo a nivel mundial. Sin duda, estamos, en aquello que yo entiendo, en el fin de una era. Se acabó un ciclo, se terminó una forma, una manera de hacer las cosas. Bien, creo que toda esta cuestión que tiene que ver con la pandemia ha venido justamente a demostrarnos que hay un cambio que estamos actuando todos nosotros. De pronto, un montón de formas que nosotros teníamos incorporadas, conductas, maneras, hábitos, fueron alteradas, fueron modificadas. Y no solamente les sucedió a ustedes aquí en España, nos sucedió a nosotros en Argentina y les ha sucedido a un montón de personas a lo largo del mundo. Y veníamos como acostumbrados a movernos y a conducirnos de esa manera y de pronto te dijeron, ya no, ya está. El mundo cambió. Y las formas cambiaron. Y de pronto, como te decía antes, notamos qué valor tenía el móvil, ¿no? Y con el móvil desde mi casa pedía comida porque no podíamos salir a comprar. Y de pronto desde mi casa con el móvil hacía los pagos y las transferencias y etcétera, etcétera. Se terminó un ciclo, se acabó un ciclo, se terminó una forma en la cual estábamos acostumbrados a vivir y ahora se inicia un nuevo tiempo. Y estamos frente a un nuevo escenario, estamos frente a un nuevo panorama. Algo que nos ha demostrado la pandemia justamente es nuestra realidad. La pandemia ha demostrado y ha desnudado la realidad de nuestro corazón, la realidad de nuestra vida. Es decir, realmente nos encontramos como cuál era nuestra condición delante de Dios. Estábamos acostumbrados a llevar adelante quizás una vida donde nos congregábamos 1 o 2 veces a la semana.
Y de pronto nos sacaron el templo, nos sacaron la posibilidad de congregarnos, vino el confinamiento y se acentuaron mucho más las distancias. Y algunos se encontraron con su realidad. Y algunos donde le sacaron el templo dijeron, uy, ¿y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? Y de pronto la pandemia mostró cómo estaba tu corazón, mostró cómo estaba cada uno de nosotros. Cuál era el tipo de relación que teníamos con Jesús. Una relación que pasaba a través de lugares o que pasaba realmente a través de un corazón. Nuestra realidad salió a la luz, lo que nosotros éramos se evidenció. Pero también hay una cuestión que se hizo muy notoria en este tiempo, que tiene que ver con el reconocer que nosotros podemos. Y hubo muchos hermanos que comenzaron a entender que puedo. Comenzaron a reconocerse en Dios, comenzaron a reconocer sus capacidades, sus dones, sus talentos. Y comenzamos a mirarnos y a reconocernos como iglesia del Señor. Y entendíamos que nos necesitábamos, que nadie se puede quedar afuera. Y de pronto aquellos que quizás ocupaban un lugar menos expuesto, de menor reconocimiento, comenzaron a ser más protagonistas. Hay algo que decía en Argentina en relación a esto, y es todos aquellos que se dedicaban a la técnica, a la multimedia, ¿no? A una cámara, y de pronto, si no los teníamos a ellos, no sé qué hubiéramos hecho. Tengo amigos que tuvieron que salir así a las apuradas a comprarse un celular mejor, un móvil mejor del que tenían, porque con el que tenían no podían transmitir. Y de pronto comenzamos a decir, che, se puede. Se puede, mirá, lo estamos logrando. Porque hay algo que entendimos. Y entendimos que todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, todo aquel que se entiende iglesia del Señor, entiende que tiene un llamado de parte del Señor. Todo aquel que se entiende que es componente necesario de la iglesia del Señor, entiende que tiene una tarea para hacer. Y es ahí donde hay un cuerpo que comenzó a levantarse. Hay un cuerpo de Cristo que comenzó a reconocer sus posibilidades, sus recursos en Dios, y empezó a entender que sí podemos, sí tenemos. Y ahí hay un cuerpo que se levanta y se despierta y se prepara, no solamente para este tiempo, sino también para el que viene. Timoteo está enfrentando una situación irremediable. Timoteo está viviendo y experimentando un momento que no tiene remedio, no tiene solución. Esta carta es conocida como el testamento del adiós o la carta de la despedida. El apóstol Pablo sabe muy bien que se va a morir. Me muero. Meses más, semanas más, menos. Voy a ser ejecutado. Mi tiempo en esta tierra, mi tarea, mi misión llegó a su fin. Se acerca una nueva etapa, yo ya no voy a estar más. Timoteo sabe muy bien que su mentor, su padre espiritual, su guía, está en sus últimas semanas. Se acerca el cierre de un ciclo, todo lo que representa y lo que representó el apóstol Pablo en la extensión del Evangelio, en la predicación del Evangelio, en llevar la palabra de Dios fuera del pueblo judío y que sea conocido y predicado en tantos lugares que no habían sido alcanzados. Ahí está Pablo, y Pablo dice, hasta acá llegamos. Wow. El fin de una era. Y Timoteo justamente tiene que reconocer que en esta nueva etapa, que en este nuevo tiempo, hay una obra de Dios que no puede finalizar. Hay una tarea que no va a concluirse. Y es ahí justamente donde en esta etapa, en este escenario, hay algo que el apóstol Pablo va a reconocer, y va a reconocer a la iglesia del Señor. Y ahí es donde hay una figura que es muy interesante, que es la figura de Onesíforo. Y cuando yo veo a Onesíforo, yo veo a la iglesia del Señor. Yo veo a Onesíforo y yo veo a gente que se hace cargo de problemas de otros. Yo veo personas que se involucran en problemas que no les pertenecen. Y esa es la iglesia. Y Pablo reconoce unas características interesantísimas de Onesíforo. Va a hablar de alguien que sin descanso me buscó. Que no se avergonzó de mi condición.
No se avergonzó de cómo me encontraba, de lo que estaba viviendo. No se avergonzó de que yo estaba preso. No se avergonzó de mi sufrimiento. Y va a decir también que este Onesíforo le dio ánimo, lo alentó y buscó la manera de servirle. Y si hay algo que hemos comprobado nosotros en estos 2 años, seguramente ha sido una iglesia presente. Ha sido una iglesia que se involucra. Y quizás vos has recibido un montón de onesíforos que han estado presentes en tu recorrido, que han estado presentes en tu momento, que no se avergonzaron de tu condición, no se avergonzaron de lo que estabas viviendo, no se avergonzaron justamente de la situación que estabas atravesando, sino que sin descanso te dieron ánimo, te dijeron: dale, no abandones, no mires atrás, no te vengas abajo. Y se involucraron con tus circunstancias, se involucraron con tu momento y te sirvieron. Es ahí donde nosotros tenemos que saber reconocer que en este nuevo escenario, que en esta etapa que se inicia, hay una iglesia que sigue estando vigente, que sigue estando presente. Hay una iglesia del Señor que no se puede frenar, no puede estar confinada, no puede estar encerrada, que sigue actuando, que se sigue moviendo. Y no solamente que hemos recibido a estos onesíforos, sino que seguramente vos has sido un onesíforo para otro. Seguramente en este tiempo te involucraste en problemas que no eran tuyos. ¿Y sabes qué es eso? Eso es ser iglesia. Eso es entender que no tiene que ver con lo mucho que tengo, con lo mucho que sé, con mi recorrido y mi historia de vida, sino esto tiene que ver con entenderme iglesia del Señor. Y cuando yo me entiendo iglesia del Señor, es ahí donde voy a buscar la manera de involucrarme y de comprometerme y de ayudar. Sin descanso, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está? ¿En qué cárcel está? ¿En qué prisión lo metieron? Ahí estoy. Y esa es la iglesia que se despierta. Esa es la iglesia que se entiende llamada. Porque aquel que se entiende llamado obedece. No hay un punto intermedio. Aquel que se entiende parte del cuerpo de Cristo, que reconoce las capacidades, los dones que recibió de parte del Señor, en consecuencia actúa, en consecuencia se mueve. Dejamos de lado una mentalidad de consumo. Dejamos de lado de ser solamente aquellos que observan lo que otros hacen. Que nos sentamos a mirar lo que está sucediendo, a comentar lo que está sucediendo. No. Cuando yo me entiendo iglesia, en esta etapa nueva que se inicia, me involucro. Soy ese onesíforo que sin descanso dice: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No me quiero quedar acá. No quiero ser de los que caen en el consumismo. Yo quiero ser de aquellos que producen. Vos estás acá para generar, para producir. Vos estás acá justamente para llegar mucho más lejos, para que tu vida crezca, para que tu familia sea bendecida, para que otros sean afectados. Esa es la iglesia. Por eso es que nos movemos, por eso es que nos inquietamos, por eso es que no podemos callar. Por eso es que tenemos a un Juan entusiasmadísimo, que mira más allá y ve. Y eso es justamente entender que hay algo acá que no puedo apagarlo. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, mantené vigente lo que recibiste, mantené vigente lo que sos en Dios. No te dejes estar, no te abandones en tus miedos, no dejes que la incertidumbre, el temor al futuro vengan a condicionar lo que sos en Dios. Nosotros, va a decir Pablo a Timoteo, respondemos a otra naturaleza, respondemos a otro ADN. Nosotros, Timoteo, hemos recibido otra cosa. No nos vamos a fijar en lo que nos está sucediendo. Sí, seguro. Hay dolor, hay situaciones irremediables, hay pérdidas, hay situaciones que no quisiéramos estar viviendo, hay momentos difíciles que no quisiéramos atravesar, pero ¿sabes qué? Nosotros respondemos a otro ADN, nosotros respondemos a un propósito mayor, a un propósito superior, y eso tiene que ver con entender lo que somos en Dios, con mantener vigente lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso es que nosotros somos esa iglesia que se involucra. Somos esa iglesia que no se queda de brazos cruzados. Somos esa iglesia que va a buscar servir a otros, dar ánimo, dar aliento. Y aunque tu circunstancia esté siendo la más difícil, sabes que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran
Descubro hombres y mujeres que se hicieron fuertes en batalla, que sacaron fuerzas de la debilidad, que vieron más allá de su circunstancia y pudieron ver a la iglesia del Señor, porque se entendían que su vida respondía justamente a una patria celestial. Eso somos nosotros. Por eso, si algo tenemos, es porque la gracia de Dios nos acompaña. Esto no tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Esto no tiene que ver justamente con saber entender lo que está pasando y reconstruirnos. Esto es la gracia del Señor. Por eso, dentro de la gracia del Señor todo, fuera de la gracia del Señor nada. Nada quiero. Pablo va a afirmar este principio y le va a decir, es la gracia tu fuente. En la gracia móvete. Y aquel que entiende y mantiene presente esa conciencia de gracia, aquel que entiende lo que ha recibido, aquel que sabe de dónde Dios le rescató, de dónde Dios le sacó, es aquel que se entiende también un canal, un vehículo para dar de esa gracia a otros. Es por eso que cuando lo miro a mi hermano no lo estoy mirando por su procedencia, por su nacionalidad. Cuando miro a mi hermano no lo estoy mirando por sus capacidades. No lo miro por lo mucho que sabe o lo poco que sabe, por sus habilidades en algún oficio u otro. No, sino que cuando miro a mi hermano, lo miro a través de Jesús. Porque Cristo está en nosotros y Él es todo en nosotros. Por eso es que abordamos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros vínculos por medio de la cruz. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. Por eso Pablo le dice, es la gracia. En la gracia te fortaleces. Y escuchaba a Juan y las cosas que mencionaban y la oración del pastor Guillermo. Y es como que me recordaban este punto. Somos el resultado de personas que creyeron en nosotros. Somos el resultado de personas que creyeron en nosotros. Detrás de tu historia hay mucha historia. Detrás de este momento particular, de estos 2 años de Iglesia Vive aquí en Marbella, hay mucha historia. Hay corazones que Dios movió hace años y años y años atrás. Hay corazones que Dios movió y despertó y dijeron, sí Señor, acá estoy. Que se haga tu voluntad en mi vida. Y el hecho de que vos estés acá es porque detrás de tu historia hubo hombres y mujeres que creyeron que en Marbella iba a haber una iglesia que se iba a levantar. Y no te conocían, no sabían tu nombre, no sabían lo que ibas a vivir, lo que ibas a decidir, no sabían cuándo iban a hacer, pero ¿sabes qué? Habían abrazado una causa, habían abrazado un propósito. Por eso Pablo sabe esta historia, Pablo reconoce esta historia y Pablo va a decir que esto continúe, Timoteo. Que esto te trascienda a tu persona, que esto trascienda a tu circunstancia, que esto trascienda a tu momento, que esto tenga consecuencia en las próximas generaciones de creyentes, de hijos de Dios que van a venir a través de la iglesia de Marbella. Y ahí estás vos y yo, ahí estamos nosotros involucrados, ahí estamos nosotros abrazando una causa. Y quiero ampliar un poco más esta idea. Porque Pablo en el capítulo 1 va a decir que él abrazó con una limpia conciencia la fe que tuvieron los que lo antecedieron. Y en el libro de los Hechos justamente va a desarrollar un poco esta idea y dice, cuando se está defendiendo allí en el capítulo 26, está argumentando, va a decir, a mí me persiguen porque yo abracé la esperanza en la promesa que Dios les hizo a mis antepasados. Es decir, que Pablo está diciendo, si yo llegué hasta acá, si yo llegué hasta este momento, es porque hay un recorrido. Hubo personas que le creyeron a Dios, hubo personas que abrazaron un propósito y que abrieron camino en favor de otros. No sabían dónde iban a llegar, no sabían lo que iba a suceder, pero le dijeron, sí Señor, acá estamos. Queremos llevar adelante tu obra. Y es ahí donde nosotros justamente somos el resultado de personas que abandonaron su cultura.
abandonaron su país, aprendieron otro idioma en algunos casos, se adaptaron a una cultura diferente. Y cuando esta tierra quizás era una tierra seca, árida, donde quizás nadie iba a apostar un duro en este lugar, hubo personas que dijeron: sí Señor, de esta tierra va a salir bendición, de esta tierra va a haber fruto que glorifique tu nombre. Y no solamente sembraron con lágrimas, sembraron con su propia vida. Y cuando nosotros nos entendemos parte de esa historia, cuando nosotros nos entendemos una consecuencia de hombres y mujeres que creyeron en un propósito, es ahí donde no te podés quedar de brazos cruzados. Es donde no podés mirar para otro lado, no te podés hacer el desentendido, no podés hacer de cuenta que no está pasando nada. No. El Señor te dice: esto tiene que continuar. Por eso es que me encanta decir esto, que nadie se quede afuera. Que nadie se quede afuera. Que todos nosotros entendamos y cobremos conciencia de lo que hemos recibido en Jesús y le demos continuidad. Que lo que has recibido de parte del Espíritu Santo no termine en vos. Que continúe más allá de tu persona. Que puedas ver no solamente tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, sino que puedas ver Marbella en este sueño que nos contaba Juan. Y puedas decir que esto continúe, que esto no se corte, que esto siga más allá, hombres y mujeres abrazando un propósito, hombres y mujeres enseñando, predicando, ganando a otros, hombres y mujeres, jóvenes, niños, que la obra del Señor continúe y que te tenga a vos como un medio. Somos la continuidad de la obra de Dios en la vida de otros. Y Dios te tiene en cuenta. Por eso es que, Timoteo, seguí adelante. Iglesia del Señor, seguí adelante. Sí sabemos que nos hemos tenido que reacomodar. Sí sabemos muy bien que estos 2 años han sido duros, han sido difíciles. Nuestra economía, nuestra casa, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros planes han tenido que ser modificados, cambiados. Pero ¿sabes qué? Hay una obra de Dios que no se ha cortado. Hay un propósito de Dios que sigue vigente. Hay un llamado de Dios que nos sigue convocando, nos sigue teniendo en cuenta para ser parte de su plan para este tiempo. Y si llegaste a este tiempo, si llegaste hasta esta etapa, hasta este domingo 24 de octubre del 2021, si llegaste hasta este tiempo, es porque mucho camino más te queda por delante. Que no se corte. Por eso justamente la pauta es a no distraerse. La pauta tiene que ver con entender quién nos ha llamado, a entender que la palabra tiene que ser la guía para nuestros pasos. Tenemos que saber a quién le respondemos. Y hoy en día hay muchas voces que se han levantado. Infelizmente hay muchas voces que, creyendo que tienen algo para decir, vienen e infectan nuestros oídos. Muchas personas basadas en sus realidades, en sus verdades humanas, mejor dicho, están ahí comunicando. ¡Qué terrible! Y es ahí justamente donde se amontonan gente que habla conforme a los deseos del hombre. Y esa señal que se amontonen tantas voces que se levantan nos está diciendo que ya estamos llegando a lo último, que nos queda poco tiempo, que el Señor a nosotros nos está dando la oportunidad de ser esa iglesia que lleva adelante su propósito en este tiempo. Lo que fue difícil en otras generaciones, lo que costó mucho en otro tiempo, es en este tiempo donde comienza justamente a desenvolverse mucho más lo que Dios quiere hacer. Por eso es que a veces nos sorprendemos. ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Cómo puede ser que de un día para el otro está sucediendo? ¿Sabes qué? Porque el Señor está caminando detrás. Porque el Señor está diciendo, este es el momento. Por eso no te distraigas, no te desenfoques, no prestes tu oído a personas que nada tienen que ver con lo que Dios sembró en tu vida. No prestes tu atención a personajes que lo único que van a querer es distraerte del plan de Dios para tu vida.
Es ahí donde justamente tenemos que agudizar mucho más nuestra sensibilidad a la voz de Dios, nuestra sensibilidad a la palabra de Dios. Es ahí donde justamente tenemos que apegarnos mucho más a lo que el Señor quiere. Y ahí está la iglesia nuevamente. Ahí están los hermanos, ahí están los líderes, pastores, mentores. No te desenfoques, es Jesús. Fíjense qué interesante que Pablo le va a decir, no te olvides de Jesús, No te olvides de Jesús, Timoteo. Y uno entendería, pero es el pastor de la iglesia, ¿no? Ahí en Éfeso. ¿Cómo? No te olvides de Jesús. Porque aquel que se distrae de Jesús comienza a mirar otra cosa. Puestos los ojos en Jesús. Si resucitaste con Cristo, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, es en Él. Y esa es la tensión. Porque muchas veces nos entendemos a nosotros mismos como un fin en sí mismo. Como que lo que estamos viviendo, lo que nos sucede, tiene que ver con nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Algo que he entendido, que hay situaciones que nos atraviesan y nos tienen a nosotros simplemente como un pretexto para que la obra de Dios siga llevándose adelante. Por eso es que tiene que ver con Jesús. Hace unos años... No, el año pasado, 2020. Claro, uno tiene los años cambiados. Tengo un amigo pastor, Leo Arribas, a quien admiro mucho y quiero mucho. Y estaba escribiendo su libro, un libro fantástico. Y me dice, Javo, quiero que hagas el prólogo. ¡Wow! Yo me sentí muy desafiado, muy honrado. Y algo que tuve que hacer fue leerme el libro, ¿no? Si no, no vale la pena. Y me leí todo el libro de Leo en 2 días, un PDF. Y de pronto llega un capítulo donde Leo cuenta de un testimonio cuando fue misionero en África. Y cuenta de una hermana que estaba con una enfermedad terminal, que estaba a punto de morirse, su cuerpo afectado por esta enfermedad. Y la hermana dice esto, dice... La enfermedad pudo haber afectado mi cuerpo, pero no tocó mi fe. ¡Wow! Y eso fue muy de Dios para mi vida. Y ese despertar me llevó a la palabra. Y encuentro un Pablo que está diciendo, sí, estoy pronto a ser ejecutado. Sí, ya se acabaron mis días en esta tierra. Sí, estoy privado de mi libertad. Sí, estoy encadenado. Sí, es verdad. Es verdad que perdí la libertad de moverme, de llevar una vida normal. Sí, es verdad. Es verdad que por causas que no serían humanamente lógicas, van a matarme. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra. Hay una palabra de Dios que no pudo ser afectada por mi circunstancia. No pudo ser afectada por lo que estoy sufriendo, por lo que estoy viviendo. Sí, seguramente vivimos 2 años de confinamiento. Sí, seguramente muchas cosas cambiaron y muchas situaciones fueron difíciles. Sí, vivimos pérdidas, tuvimos que reajustarnos, reacomodarnos a un nuevo escenario. Pero ¿sabes qué? Hay una palabra que sigue viva, hay una palabra que sigue vigente, y eso es una consecuencia de la relación que vos tenés con Jesús. Eso es una consecuencia de aquellos que miraron más allá y abrazaron la promesa, abrazaron la palabra y tomaron una palabra de Dios y dijeron, de acá no me voy, yo sé a quién le estoy creyendo, yo sé a quién le he entregado mi vida. Y es ahí donde en este tiempo, en este nuevo escenario, hay una palabra que va a traer luz a tus decisiones, va a traer claridad a tus emociones, va a traer claridad a los pasos que vienen por delante. Por eso es que no te dejes estar, no te abandones. Quizás ahora estamos volviendo nuevamente a la presencialidad y estamos como diciendo, wow, descubriendo, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? Es como si hubieran pasado muchos años atrás. No te dejes estar en lo que Dios quiere hacer. Esto continúa, esto sigue adelante y Dios te tiene en cuenta. Todos somos llamados. Esto no es una tarea de 3 o 4.
Esto no es algo que van a hacer los especiales, los que saben hablar, los que tienen un carisma particular. No. La iglesia del Señor es una tarea de todos nosotros. La iglesia del Señor es una tarea que nos convoca a todos nosotros, que asumimos un llamado, que asumimos una identidad, que reconocemos lo que somos en Dios y seguimos adelante a pesar de nuestras circunstancias. Por eso, mi propuesta en esta noche es que seas iglesia como nunca. Que mires a tu hermano, a tu hermana, por medio de Cristo Jesús. A que puedas entender de que nadie se tiene que quedar afuera. Que esto tiene que ver con todos nosotros. Que sigas siendo ese Onesíforo que se involucra, que se compromete. Que sigas siendo aquel que sin descanso no se avergüenza, no señala, no juzga, sino que da ánimo, sino que sirve. Que seas que se fortalece en la gracia de Dios. A pesar de tantas situaciones, tiene a la gracia del Señor, este favor de Dios continuo, como su fuente inagotable. Que esto continúe. Y qué fantástico es poder mirar hacia el futuro, porque sabemos de dónde venimos. Y cuando sabemos de dónde venimos, tenemos evidencias claras en la historia de nuestra vida, en la historia de la iglesia, que esto continúe. Y que esto va a seguir, porque esto es de Dios. Y cuando esto es de Dios, no hay nada que lo pueda frenar. Porque cuando hay un plan de Dios, hay una idea de Dios, no hay situación angustiante que pueda detener el crecimiento, el obrar del propósito de Dios. Y ahí estamos nosotros. Que esto continúe. Que puedas decir, Señor, que yo pueda hacer ese medio para que tu obra siga adelante. No te distraigas. Te necesitamos enfocado. Te necesitamos con tus energías concentradas en lo que Dios quiere hacer. Vamos, hay una palabra para vivir. Hay una promesa para experimentar. Hay una vida de Dios para llevar a otros. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, yo estoy acá? Yo quiero que tu obra siga adelante. Yo quiero que cuentes conmigo. Yo quiero ser esa iglesia que lleva adelante tu propósito en este tiempo. Yo quiero ser parte de este sueño, de una Marbella que va a dejar de ser reconocida por todo lo que ya sabemos, y una Marbella que comienza a ser reconocida porque hay una iglesia que se puso de pie, que se levantó, que mantiene vigente lo que es en Dios y que abraza a esta ciudad, abraza a todos, porque entiende que hay un propósito de Dios. ¿Cuántos van a decir amén? Yo te invito, aleluya. Sí, Señor. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y que ahí donde estás, por unos minutos, cierres tus ojos. No sé si quieren pasar los músicos. Pero este es un momento muy particular en el cual estamos diciendo, Dios, acá estamos.